Hola, muy buenas, aquí con un de nuevo para KFGamer. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Audio? ¿Sí? No? Vale. Hola, muy buenas, aquí con un de nuevo para KFGamer. Estamos en el tercer vídeo de Metabuff, ¿vale? Lo que nos han dicho, hoy toca Jungla. Todas las... Una mosquita. Todas las cosas que hay sobre Jungla. ¿Eh? ¿Más? ¿Por qué me digo en estéreo? Ah, vale. Porque estoy con el este. Vale, todas las cosas que han dicho sobre la jungla, vamos a verlas de... rapidillo. Vale, un momentito porque tengo que... irme aquí. Que esto es un poco... Vale. Aquí está. ¿Es este? No. Lo perdí. Vale. Vale, pues vamos allá. Vamos a ver qué nos traen esta vez. Uy, guau, qué alto. Madre mía. Yo me he quedado sordo, ¿vale? No sé si vosotros también. Yo me he quedado sordo. Welcome to the third video in our proof of concept campaign for Core. Vale. In this video, we discuss Core's jungle and map objectives. Entering the jungle and moving between lanes is designed to give players more gameplay option. Vale, aquí vemos ya una especie de mapa detallado de lo que es la jungla, ¿vale? Vemos las líneas, off lane, mid lane, duo lane y jungle, la jungla, ¿vale? Las barritas estas amarillicas son entradas, ¿vale? Estas de aquí, como podéis ver, ¿vale? Tiene muchas entradas a la jungla, ¿vale? Por muchos sitios, por todas las líneas, ¿vale? ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, una burrada de entradas, ¿vale? Y luego vemos aquí los diferentes... digamos, pues eso, guardianes o emblemas o cosas que hay que ir consiguiendo. Vale, que ahora nos lo explicarán un poquillo. Buenas, Ronnie Gamer, ¿qué tal? Vamos a ver qué dicen, va. Core's jungle features 2 access points around each tower, along with elevated access paths above each tower and around the 2 major maps. Vale, nos dice que estos dos puntos, ¿vale? En esta torre, supongo que en cada torre, ¿vale? Estos dos... ¿vale? Estos dos tienen acceso elevado, ¿vale? Como hemos visto en el mini vídeo este, ¿vale? Ahí está, mira, ¿veis? The jungle has one central pathway called the river that splits the map in half horizontally. It provides players with a more neutral path when moving across the map. Ahí está, dicen que ahora la zona centro es más neutral, ¿vale? No como antes. To promote creative playmaking by giving players more options when in the jungle. While the jungles are mirror images of each other at the very moment, we do plan to design the off-lane jungle to be different from the dual-lane jungles in the future. Vale. As the main late-game map objective is on the off-lane side of the map, our intent is to make the off-lane jungle more open and spacious in order... Vale, bueno, están diciendo que de momento todo es simétrico, ¿vale? Pero que en un futuro el off-lane... O sea, perdón, en la jungla de la zona offlane, ¿vale? Va a cambiar, va a ser más amplia, ¿vale? Ya que en el late, o sea, cuando el juego ya ha avanzado bastante, ¿vale? Va a ser una zona de jungla más importante. Supongo que será porque es la que está aquí a la izquierda, ¿no? Que es la del orbe principal, la del guardián, ¿vale? The Orb Prime, que aquí lo llaman guardián no sé qué, ¿vale? Supongo que le han cambiado el nombre, ¿vale? Lo veremos un poco más adelante. Así que en un futuro la línea dúo tendrá una jungla específica para ella. Ahí está, Massive Late Game Team Fight, ¿vale? Unas peleas al final del juego muy vastas. While we won't know for sure what the final features will be, let's go over what's on the slate for evaluation. One of the main features of the jungle are the jungle minions and their camps. We will be testing 15 different jungle minions that will make up 15 unique jungle minions, o sea, 15. 10 grupos de campamentos, all with unique, y todos con habilidades únicas. Ahí está, dice como jungla tendrás que decidir el orden, digamos, de eliminar minions, ¿vale? ¿A quién ir primero? Porque, por ejemplo, esta es un grupo de 3, ¿vale? Con doble espada. Vale, mira, estos son los minions, ¿vale? Minions que hagan ataque físico, de energía y neutral. Fairy Camp, Void Camp, madre mía. Está petadilla la jungla, ¿eh? Muchas cosas distintas y... This means that junglers will rely on a camp having a weakness and resistance to damage types while at the same time adapting to randomized gameplay mechanics as minions spawn. Ahí está. Bueno, es lo que dice, ¿vale? Como jungla te vas a tener que currártelo bien si quieres que la cosa vaya bien.
along with 2 ranged creatures that lob projectiles which can be dodged. Another camp we're testing has 2 melee units that attack and build up an ability that explodes when fully charged. These units will also give shields to another lethal ranged unit in the same camp while they're still alive. This means players will have to decide between bursting down either the more lethal unit or the units giving shields, depending on their hero's strengths and the situation. Vale, dice que habrán minions que te den salud, otros que te den escudo, ¿vale? Que tendrás que eso, elegir. As a special mechanic will allow any player a chance to benefit. ¿Qué hace un juego Witcher en la jungla? Maldita sea. Por cierto, no will olvidéis spawn suscribiros every para 2 estar al minutes. tanto de todo. Players will have an opportunity to pull minions away from their spawn location to allow another jungle camp to spawn and stack. Ahí está. This mechanic can stack up to 2 camps in the same location and provide the player who did the stacking with an economy bonus when the camp is killed. Madre mía. Sí, bueno, que te dan bonus cuando destrozas todo el... Estoy contento. The more you and your jungler can get ahead, as long as you don't forget about your lanes. Claro. Dice que la jungla va a tener buffos para todos, pero que no tenéis que olvidaros de la jungla. O sea, de vuestra línea, perdón. Vale, bien. Aquí vemos, por ejemplo, ya un pool distinto a la de jungla, ¿veis? Tenéis... a los 3 estaban armados antes, ¿vale? Estos de acá. Y hay un pequeño raptor. O sea, tenemos un pequeño raptor aparte. Dice que van a dar buffos especiales a los... Mira, el guardián de Zechin y el arcane. Ahí está. El guardián de Zechin nos dará velocidad de movimiento. And sustain. ¿Qué es sustain? No sé qué es sustain. Arcane Guardian provides mana and cooldown reduction. Vale. O sea, hay 2 guardianes, digamos. Así un poco... These 2 guardian buffs, along with the jungle camps being weak to different damage types, shows our intent to have both basic attack heroes and ability-based heroes viable in the jungler role. This adds dynamic versatility to the match and to the draft lobby. Madre mía, qué raya de jungla. Dicen que hay muchos tipos distintos de bichos. To ember collectors in each quarter section of the jungle. These collectors give the controlling team a steady source of income plus a small bonus whenever activated or claimed. Vale, vale. Mira, esto es como lo que había al principio. No sé si lo recordaréis todos. Yo creo que yo lo traté poco. ¿Vale? Según ibas destruyendo bichos de jungla o los minions de jungla, ¿vale? Tenías una especie de acumulador, ¿vale? Ese acumulador que iba un tío y decía pa y te lo reventaba, ¿vale? Que cuando completaba el círculo, ¿vale? Que es esto de aquí, supongo, te daba bonus y te daba cosas, ¿vale? Aquí parece que va a volver a ver algo de eso. O sea, algo que vas a ir tú acumulando y cuando llene, matando minions de jungla, por supuesto, cuando llene tendrás bonificación. Players will stand on the Ember Collector's activation pad and channel the activation process until the collector is claimed or activated for their team. This grants the player and the rest of their team a small economy bonus. Sí, players un pequeño may bonus also empower this bonus through a charging mechanic, where players will have to aim and activate various targets as they appear in random locations on the Ember Collector's charging phase. Therefore, through mechanical skill and aim, players will be able to acquire and empower small economical advantages over the course of a match. Sí, es como una acumulación de oro. Antes era eso, acumulación de oro y que luego se daba a los jugadores. Vale, luego lo cambiaron a que ibas consiguiendo oro periódicamente sin nada. Called remnants. These remnants are 4 different units that randomly spawn, one at a time, starting in the early mid-game. The team that kills them gains a small but permanent buff. Vale. Bueno, estos son los raptores. Vamos a ver los raptores. Small movement speed increases, small health regeneration increases. Madre mía. Bueno, los raptores, ¿vale? Es uno, como acabó siendo en Paragon al final, ¿vale? Dice que va a ser similar, te van a dar buffos de estos permanentes, ¿vale? Tal cual pasaba en Paragon. Pero es que está diciendo que uno de los buffos es velocidad de movimiento aumentada. Eso tiene que ser una desventaja muy grande, ¿no? Para...
para nosotros. Gaining a damage over time effect when damaging enemy heroes, to buffing nearby allied minions, Ahora, aquí también, health, lo habéis and visto. damage. Está a nivel These 1, claro. permanent buffs can stack when multiple remnants of the same type are killed during a match. However, due to the random spawning, the remnants will make each match of Core a unique individual experience. Ataca. Remnants are also very deadly and have unique abilities and combat mechanics that require multiple members of a team to coordinate a Esta takedown. dice que son muy duros, o sea, muy With only fuertes, one que way tienes que out, buscarte una but mecánica si three vas ways solo in, o si no, ir teams en will grupo, need to claro. approach these objectives with caution, Como as pasaba fighting antes, in the ¿no? remnant pit will be high risk, but Ataca al also campamento de high raptores y reward. aquí van todos. Of course, there is one objective in the jungle even more important than the remnants, and that's the Prime Guardian. Ahí está. Dice que hay un objetivo más importante en la jungla que es el Prime o el Guardián Securing Prime. this power for your team can mean the difference between victory and defeat. Ya está. Puede suponer la diferencia entre la victoria o la derrota. That will require most members of your team to take down. Como antes, ¿vale? Que va a requerir muchos, dice, requiere muchos componentes de tu equipo para poder derrotarlo. When eliminated, Prime Guardian first. Yo espero que esta vez el guardián no se lo pueda cargar uno solo, ¿vale? Antes era una Vale, estos son Prime Guardian, vale. El favor de Assure. Vale, increases team recall, o sea, incrementa supongo que la velocidad a la que reapareces, ¿vale? Regeneración en base también la aumenta. And nervy minion health and damage. Vale, y los minions que estén cerca tuya tendrán más salud y daño, ¿vale? Quiero entender. Y esto es que está la pantalla aquí, no la veo. What? Grants Paragon of Agora. Grants increase health and mana regeneration when out of combat and severely. Vale, esto es, creo que es como el de Paragon, ¿vale? Lo que dice. A ver, no sé si está comparándolos o es lo mismo. O sea, o te va a dar las dos cosas, ¿vale? Esto es lo que nos daba antes en Paragon del Ágora. Y esto, ¿vale? Entonces eso es, regenerabas salud y maná más fuerte cuando estabas fuera de combate. ¿Vale? Y furia de Assure. Double el effect of any random buffs and grants a small damage increase. O sea, que va a duplicar el efecto de los buffos. Madre mía. While also buffing allied minions' health and damage that are nearby team members. It is ideal for pushing into enemy towers more quickly and gaining a siege advantage. Ahí está, o sea, es como el otro. O sea, vas a tener una oportunidad de pushear, que dice push, atacar y destruir torres enemigas. The Paragon of Agora buff. This individual gets increased health and mana regeneration alongside greatly increased damage output. Vale. Finally, the Paragon of Agora buff can be channeled into the Altar of the Remnants, which is found within the Remnant Pit. This removes the Paragon of Agora buff and instead activates the Fury of the Asher buff for all teammates. Bam. Fury of the Asher doubles the effectiveness of any remnant buffs that they have accumulated over the match and gives every member of the team a small damage antes, ¿vale? increase Que la for furia de a Assure short duplica time. todo el efecto de los buffos que This gives a tengas. choice to players between empowering one hero immensely or boosting every member on the team in smaller, more indirect ways. To recap, killing Prime Guardian grants a team-wide buff. And once you're carrying the Orb Prime, you can dunk its power in the Remnant Pit to share it with the rest of your team in a more different way. Es lo mismo. The choice is ultimately yours, as planning and executing various strategies involving the Remnants and Prime Guardian will be very important in securing. A ver, creo que también ha estado diciendo que la decisión es nuestra al final. Puede ir un jugador de jungla, por ejemplo, muy fuerte a por él, ¿vale? Porque si lo monta bien puede matarlo, o sea que eso volverá a estar. O juntarse todo el equipo en un punto más, digamos, más pronto en la partida, ¿no? Como también solía pasar. Vast vegetation lines the walls and forms a canopy over ruins, statues, and flowing water. Elevation in the jungle can take you into advantageous positions over towers and the Remnant and Prime Guardian pits, while also letting you ambush unsuspecting enemies that are securing their Ember Collectors. The size of jungle paths
are meant to confine players into more vulnerable positions to provide different Es gameplay una from jungla the rest enorme. of the ¿Lo map. estáis viendo? The jungle does, however, open up around guardian camps and ember collectors to allow teams to have more O sea, space dice que es una to jungla fight con muchos around caminos, these pero key claro, en las zonas objectives. importantes tienes espacio, claro. Como en el This orbe o los raptores, necesitas concludes the espacio jungle para and map luchar. objectives reveal and overview video for Core. We hope you enjoyed and are looking forward to learning more about the game. Pues eso, espero que lo hayáis disfrutado y bla, 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 bla. Y creo que no queda mucho más, ¿no? Ya está. Vale, esto es pues simplemente un poco así como gameplay, ¿no? Un poco más que están combatiendo. Vale. Uy, que se me va. Vale, pues esto es... esto es. Buenas, Gerard, buenas, Reddick. Yo lo quiero en PS4. A ver, va a salir en PS4, ¿vale? Han firmado ya en el capítulo 1 del Proof of Concept este. Ya ponía como que habían recibido la bendición de PS4, ¿no? De Sony para emitir el juego, ¿vale? Pinta bien, la verdad, pinta bien. No sé yo si han metido de igual demasiadas cosas en la jungla o qué. En plan de... hay... No sé, son 15... No sé si 15 grupos de minions. Cada uno tiene como bufos distintos, ¿vale? Bueno, supongo que también habrán contado lo que antes eran las gruxuras estas, ¿no? La polilla, que diga yo, la polisha. La polisha seguramente la hayan contado también, ¿vale? Que eso te daba, pues eso, regeneración de maná, ¿no? No, regeneración de maná no. Invisibilidad, velocidad y... no sé, no me acuerdo más. Fuerza, no me acuerdo. Vale, seguramente las haya contado también, pero... no sé, yo creo que jungla va a ser mucho más complicado ahora, ¿vale? Con todo lo que nos traen. ¿Vale? Con todo lo que nos traen, la jungla va a ser ahora una cosa... ahí está. Va a ser una cosa difícil la jungla. Porque es lo que dices, vas a tener que, como jungla vas a tener que decidir muy bien el orden en el que quieres ir derrotando minions, ¿vale? Al nivel al que puedes derrotar ciertos minions, porque dice que va a haber unos más fuertes, otros más flojos, ¿vale? Con ataques, o sea, con ataques físicos, ataques... bueno, es que no me acuerdo cómo era. Físico, psíquico y neutral, creo que era, ¿vale? Entonces va a ser chunguilla la jungla. O sea, la jungla esa era para profesionales, ¿no? Antes es que llegaron a poner todos los... Tranqui, aprendo rápido. Llegaron a poner o sea, llegaron a poner todos los minions iguales. Y el guardián verde, que era el del escudo, ¿vale? Que dice que va a haber guardianes de ese tipo, que te den escudos o que te regeneren salud, ¿vale? Por eso es lo que dice el orden. Porque... imagínate, matas a un grupo de minions, pierdes salud, luego matas al guardián este que te regenera salud, luego igual te vas a por el del escudo, empiezas a pegarle, explota, creo que también dice que el escudo explota. Así que es lo que hay, esperemos con ansia que llegue y que esté a la altura. A ver, se ve bien, pero se ve que está en una fase todavía muy bajita, ¿vale? Todos los movimientos son así un poco toscos, ya veis el raptor ahí, que me voy. Y nada, ¿vale? Bueno, ya sabéis, suscribiros si queréis estar al tanto del resto de vídeos. Creo que quedan 2, quedan 5 vídeos en 2 días. Vamos por el tercero. Quedan 2, viernes, sábado, el domingo hacen el siguiente y el martes harán el último, si no me equivoco, ¿vale? Si siguen con esta freyota, si siguen con esta racha. Así que nada, bueno, cortamos aquí, ¿vale? Porque este directo es simplemente para informar, ¿vale? En un ratillo conectaré con GTA. Hoy me toca GTA. Bueno, me apetece, más que nada. ¿Vale? A ver si podemos jugar el tema del parkour. Parkour. Y nada más. Pues eso, nos vemos... nos vemos pronto. Hasta la próxima. Y suscribiros, leñe.